Bien, muy buenas tardes. Ante todo, daros las gracias por participar y escucharnos en este webinar que damos exclusivamente para ingenierías, donde vamos a hablar de los beneficios de incluir y, sobre todo, para mí, pensar en una automatización al inicio de un proyecto, ¿vale? Antes, por eso, me gustaría poneros en situación de quién es Loxon, de dónde venimos, los que nos conozcáis, a lo mejor ya lo sabéis, pero los que no, de dónde provenimos, en qué países estamos, vemos unos cuantos números. Hablaremos un poco de técnica, de tecnología, ya que no podemos hablar de un proyecto sin poneros un poco en situación. Y luego entraremos en uno de los proyectos recientes que tenemos en visión, en planificación, cómo estaba pensado y cómo será en una residencia para gente que necesita asistencia. Bien. Loxon, para que os hagáis una idea, somos una empresa de propiedad privada. Somos fabricantes a nivel global de hardware y software para todo tipo de materiales de automatización, tanto de edificios como viviendas, como proyectos especiales, o lo que sea. Es una empresa nacida en la Alta Austria, en Kohlschlag, ¿vale? Y sigue los más altos estándares de calidad. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros dispositivos pone Made in Germany o Made in Europe detrás en su etiqueta. Todo lo que fabricamos y ensamblamos está hecho concretamente en Alemania. Así que os voy a hacer un pequeño resumen de la empresa, en tipo cronología, muy rápidamente, para que os hagáis una idea del crecimiento que hemos tenido desde su fundación. Entonces, Loxon es una empresa que nace en 2007, pero sale ya como empresa en 2009. ¿Vale? En 2010 habíamos vendido ya hasta 100 miniservers. El miniserver, lo veremos más adelante, es nuestro autómata, nuestro PC, es nuestro cerebro para hacer cualquier tipo de proyecto. En 2011 llegábamos a los 1000 miniservers. Antes, Loxon éramos un sistema pensado en centralización, en instalaciones en estrella centralizadas, pero a medida que hemos ido avanzando, hemos desarrollado diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de software, al igual que la capacidad de integrar todo tipo de protocolos de comunicación en nuestro sistema. En 2011 se abre Loxon UK, Suiza. 2012 se abre Loxon España, precisamente a raíz de la demanda de una granja de cerdos o control de temperatura. 2013 ya llevábamos 10.000 miniservers, así que os podéis hacer una idea en poco tiempo la cantidad de PLCs que se habían vendido. Y se inaugura el nuevo Basecamp, que son las oficinas todavía más modernas de Europa, desde 2013, donde está el core de la empresa a día de hoy. Luego tenemos un par de años, para mí, que importantes porque me gusta entrar bastante en el tema, y son la creación, el desarrollo de nuestros propios protocolos de comunicación. Así que desde 2009 hasta 2014, para reformas y utilizar en instalaciones donde no se podía cablear, donde era muy complicado, utilizábamos lo que es el protocolo Enocean. Es un protocolo de comunicación unidireccional que solo nos permite mandar tramas al dispositivo, pero sin feedback de este. Así que como en el mercado no había un protocolo de comunicación vía radio, no estoy hablando de Wi-Fi, sino vía radio baja frecuencia, que nos diera este feedback, empezamos a desarrollar nuestro propio protocolo y lanzamos nuestro Loxon Air. Más adelante entraremos en detalles. En 2015 lanzamos Loxon Multimedia con nuestro multiserver y 2016 pasa algo parecido con el Loxon Air, pero con el protocolo cableado Loxon Tree. ¿Esto significa que solo podamos hablar protocolos propios Air o Tree? Para nada. Vamos a hablar protocolos DALI, MX, KNX, Modbus, RS485, no hay ningún tipo de problema. Pero todo es un protocolo cuando no es tuyo, encuentras
en falta muchos aspectos. Por este caso, por las, digamos que faltas del protocolo más famoso que hay a nivel residencial y automatización, que es CANX, desarrollamos nuestro propio protocolo cableado, que es el Doxon3. Un protocolo muy rápido, bidireccional y sobre todo que nos avisa en cualquier momento si hay algún dispositivo que tiene algún error en la instalación. 2017 ya somos 200 empleados. 2018 abrimos Doxon Alemania, propia delegación. 2019 ya llevábamos más de 100.000 Smart Home en agosto y abrimos en China. Así que podéis ver lo que es la rampa de crecimiento de estos últimos años. 2020 seguimos en la línea. Debido al COVID no ha pasado nada porque seguimos creciendo y esto para nosotros es súper positivo. Para que os hagáis una idea, el 13 de marzo se hizo una reunión a nivel mundial de todas las delegaciones, que ahora lo veréis, donde se decidió que todo Loxon Electronics, Loxon Mundial, fuera a hacer teletrabajo y el 15, el lunes siguiente, seguimos trabajando normalmente todos los países desde su casa. Así que somos una empresa ya adaptada a cualquier tipo de incidencia que podamos tener. Hemos seguido sirviendo, hemos seguido dando apoyo a nuestras empresas partners y hemos seguido planificando proyectos. Así que, por suerte, no hemos tenido que hacer ERTES en nuestra empresa, sino que hemos seguido contratando y para mí personalmente es algo que estoy muy contento de esta empresa. A nivel de datos, rápidamente. Fundación 2009, 20 ubicaciones, 20 sedes internacionales. Loxon España, somos la oficina española de Loxon Austria. Tenemos proyectos en Loxon en más de 100 países. A día de hoy creo que ya superamos los 350 trabajadores y evidentemente la exportación es más del 80%, ya que Austria como país en tamaño no es muy grande, así que la del 80% es exportación. Y un dato para mí también importante es que gozamos de más de 10.000 empresas partner en todo el mundo. Empresas partner significa que son empresas instaladoras, integradoras, lo que sea, que son capaces de instalar y programar nuestros equipos, ya que nosotros como Loxon, como fabricantes, no hacemos ni instalaciones, ni programaciones, ni puestas en marcha, sino que damos apoyo a nuestras empresas partner a nivel personal y no trabajamos con distribuidores, así que es todo lo más rápido posible. En este mapa podéis ver en verde más oscuro lo que son los países donde tenemos delegación y en verde más clarito los países donde a día de hoy hay proyectos con Loxon. Así que prácticamente estamos en todo el mundo. ¿Dónde somos más fuertes? En el mercado centroeuropeo. Alemania, Benelux, República Checa, Suiza, Austria. Somos muy fuertes, el mercado está muy ganado y en España también estamos muy bien posicionados y seguimos creciendo. Estos dos caballeros son los fundadores de Loxon, Martin Oller y Thomas Moser, y desde el principio nuestra misión siempre ha sido el aportar soluciones completas en vez de productos sueltos. Nosotros no queremos vender solo hardware, sino que lo que nos interesa es dar una solución a la mayoría de problemas que hay en cuestión de control residencial y control de edificios, ya que en el momento de que hay un poco de diferentes funcionalidades y se quieren unificar, era realmente complejo el hecho de unir todos estos sistemas, como puede ser clima, renovación de aire junto con sombreado, para hacer un buen control y tener una temperatura óptima. Así que la idea desde el inicio siempre fue automatizar el máximo posible para precisamente devolver lo único que no se puede reemplazar, que es el tiempo. Y al mismo tiempo, la idea es que fuera un control lo más simple posible, ¿vale? A día de hoy, si cogemos un automóvil de última generación, hay todo tipo de controles, hay todo tipo de automatizaciones que nosotros no controlamos, pero funcionan bien porque el fabricante
lo ha hecho bien y nos dan confort, nos dan seguridad, nos dan una serie de prestaciones que no teníamos en vehículos de hace 20 años. ¿Qué se está haciendo a nivel de automatización de residencial o de oficinas o de edificios? Nada. No se está haciendo absolutamente nada. Es el mismo control desde hace 50 años. Y esto para nosotros es bastante importante, el hecho de empezar a cambiar el pensamiento de la gente, ya que no nos planteamos si un coche lleva centralita o no centralita. Gracias a la centralita evita que tengamos muchos accidentes. Nadie se plantea no tenerlo a día de hoy. Así que, gracias a crear esta automatización, nos permite el control de absolutamente todo tipo de proyectos, ya sean pequeñas viviendas, grandes viviendas, todo tipo de edificios. Smart Homes es un sector que tenemos muy controlado porque realmente Loxon nació para entrar en el mundo de las Smart Homes, ¿vale? Pero como es el mismo hardware, es el mismo software, son las mismas funcionalidades que tiene una vivienda residencial, o tienen unas oficinas, o tienen un edificio de retail, como pueden ser tiendas, hoteles, iglesias, granjas, nos da absolutamente igual. Es lo que nos ha permitido crecer mucho en este aspecto. A día de hoy tenemos proyectos de lo más variopintos. Yo personalmente participo junto con mis empresas partner en dichos proyectos y todos los días son bastante interesantes. Funciones que para nosotros debería ser sí o sí controlado por un edificio automatizado, ¿vale? Nosotros tenemos nuestros propios productos de iluminación, pero el hecho de controlar la iluminación no nos referimos nunca a solo hacer que se encienden y apaguen las luces, sino vincular el control de dicha iluminación en todo el proceso del edificio. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la mínima interacción con mis pulsadores, con mis mecanismos. A día de hoy es importante también tocar lo mínimo posible, pero al mismo tiempo, cuando mi día a día hace que se enciendan las luces de forma automática, si no hay suficiente luz en el exterior, pues ya se han subido las persianas, hay suficiente luz, quiero cambiar de ambiente. El típico control de iluminación, lo que hacemos es juntar la iluminación como, por ejemplo, funcionalidades como puede ser el sistema de alarma. ¿Qué significa esto? Pues si tenemos el sistema de alarma controlado con Loxon, cuando hay una intrusión, cuando hay una fuga de agua, cuando hay una fuga de una subida brusca de temperatura o el detector de humo nos está dando señal, incluso detecciones de fugas de gas o lo que queramos, porque al final esto es un sistema de automatización. Sistema de automatización significa que tengo una serie de entradas, un procesamiento lógico y actúo en unas salidas. Por lo tanto, yo puedo hacer absolutamente lo que quiera. Entonces, ¿qué hacemos si hay algún tipo de alarma? Hacer que parpadeen todos los ambientes de iluminación del edificio para que todo el mundo se entere de lo que esté sucediendo o que realmente está sucediendo alguna incidencia. Por no hablar de distintos ambientes de iluminación en función si es de día, si es de noche, mañana o tarde, controles constantes de lux, que lo veremos en el ejemplo del proyecto. Así que todo lo que nos podamos plantear en nivel de control y automatización de la iluminación, consideramos que debería estar integrado en un proyecto. Por otro lado, una parte importante también en cuanto a no solo sombreamiento, sino control pasivo de clima, es el control del sombreado de las persianas. ¿Qué es para nosotros lo básico que debería tener un control de persianas? Pues muy simple, que si hay luz de día, suban. Si está incidiendo el sol y la temperatura de la habitación sube más de la consigna y estamos en verano, que se pongan ellas mismas en posición de sombreado, que no sea el humano el que tenga que ir a bajar las persianas, sobre todo en esas habitaciones como podrían ser salas de reuniones en una oficina, que no es lo más habitual que haya ocupación, pero sí que si da a dos vientos, como en este caso, y está incidiendo el sol directamente, y no hay un sistema de sombreamiento controlado, es muy fácil que esa habitación aumente de temperatura bruscamente y luego tengamos que gastar más energía, más consumo para enfriarlo cuando hay gente.
aparte de la privacidad en el nivel residencial, que cuando todas las persianas, cuando no haya luz de día, cuando sea de noche, puedan bajar automáticamente las persianas sin que yo tenga que preocuparme. Siempre, evidentemente, teniendo un control manual de dichas persianas. Otro punto importante en Loxone, para mí uno de los más entretenidos y los que da más juego, es el control de clima óptimo. ¿Qué nos referimos a esto? No nos referimos solo al control de calefacción o refrigeración, sino unificar lo que es el control de clima, control de ventilación a día de hoy, ya casi es un deber, y control de sombreado para realmente conseguir una temperatura interior lo más eficiente y confortable posible. Un ejemplo muy rápido que me estoy encontrando personalmente en muchos proyectos, estamos utilizando sistemas de intercambiadores de calor, renovaciones de aire, y no tenemos en cuenta la temperatura exterior para calentar o refrigerar. ¿Por qué no aprovechar, si es favorable la temperatura exterior, para enfriar o calentar esta habitación? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que ahora que hace fresco a primera hora de la mañana y yo quiera enfriar la habitación o ventilar, si yo abro la ventana, ¿qué sentido tiene que se apague la ventilación, por ejemplo? Estos son los aspectos que realmente tenemos muy controlados y lo que hacemos es que si la temperatura exterior es favorable y nos ayuda a enfriar o a calentar la estancia, no apagamos el sistema de ventilación o incluso el de clima porque tenemos una fuente gratis de energía. ¿Cómo lo sabemos? Con sensores, con las sondas de temperatura exterior, estaciones meteorológicas o lo que sea necesario. Otro punto para nosotros importante es intentar hacer el control individual por zona, siempre que se pueda zonificar. No es la misma demanda de temperatura en una estancia que dé cara norte que una que dé cara sur. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido solo utilizar una sonda de temperatura para todo el edificio. Otro punto también interesante e importante es no solo la eficiencia energética, sino el control sobre dicha energía. Loxone, como podemos comunicarnos con diferentes protocolos de comunicación, somos capaces de comunicarlos con la mayoría de inversores de fotovoltaica que hay en el mercado. Tenemos una colaboración con Franius y Costa, lo cual la integración de estos inversores es súper rápida y es prácticamente instantánea. Pero, por ejemplo, como tenemos comunicación por Modbus TCP, Modbus RTU, si hay un inversor que se pueda conectar a uno de estos dos protocolos, pues perfecto. Damos una mano y vemos la forma de comunicar con ellos. Así que SMAs, SolarEdge, Huawei, todo tipo de inversores que se os puedan pasar por la cabeza, fabricantes, si tienen comunicación, podremos comunicar. Aparte, de la gestión de esta energía. Si tenemos excedente de fotovoltaica, uno de los aspectos que a mí personalmente me hace mucha gracia es cuando todo el mundo te enseña la app fantástica que tienen todos los fabricantes de fotovoltaica, de lo que estoy produciendo, lo que estoy inyectando a la red, y esto es genial. Pero luego ¿y qué más estás inyectando? ¿Por qué? No podíamos aprovechar este excedente y encender la depuradora, calentar la piscina, incluso poner la aerotermia 1 grado por encima o por debajo o a temperatura de confort para que se encienda el sistema y aprovechar esta energía gratis para calentar e enfriar el depósito de inercia. ¿Por qué no? Ahí es donde entramos nosotros. Otro punto también importante, sobre todo desde el 3 de septiembre, es el control del audio. No a nivel de música, sino que la música es una de las partes que están muy bien a nivel residencial, pero sino a nivel avisos, a nivel de timbres, alarmas, avisos del sistema, que puede significar que me lo invento en un momento, pero si conocemos la humedad de la estancia, no tenemos un sistema de renovación de aire, pero tenemos a sistema multiroom y ventanas, podríamos hacer que el sistema nos dé un aviso en el caso de que se supere la humedad a partir del 65% y nos diga que oye,
estaría bien abrir las ventanas que se está caldeando el ambiente. Así que no solo a nivel de música, que también, sino que sustituimos la mayoría de funciones que puede tener un edificio a nivel acústico. De todo timbre, porque al final yo pienso mucho a nivel residencial, que el timbre, si hay una vivienda, y estoy viendo muchos proyectos de vivienda realmente grandes, de 500, 600 metros cuadrados, y todavía se está planificando el videoportero en la entrada de la vivienda. Y hay 60, 70 metros de distancia desde la cocina. Entonces, cambiamos un poco la mentalidad y la forma de pensar los proyectos. Otro punto importante es el control de accesos, siempre dando solución a la máxima funcionalidad. Como puede ser, si tocan el timbre, hacer que parpadeen ciertas luces del edificio, hacer que suene el timbre en todas las zonas que sean necesarios. Y también importante la información. No solo en el ejemplo de nuestro videoportero, captando las 10 últimas imágenes de las 10 últimas llamadas, sino que podemos almacenar, por ejemplo, en el teclado NFC, cuándo ha sido la última vez que se ha hecho una entrada, una salida, y tener nuestra gestión de estadísticas, que todo está incorporado con el propio sistema. Aparte de las funciones de seguridad, no solo protección antirrobos, haciendo trabajar todas las funcionalidades de la vivienda, como luces, audio, sistema de alarma, porque al final habrá muchos sitios donde tendrá que ir instalado un sistema de alarma, por ejemplo, que lleve una Paradox y nos tengamos que comunicar con ella por el RS232. Aquí no hay problema, ¿vale? Pero esto, una cosa no tiene que ver con la otra. Si el sistema de alarma nos da una señal que la alarma está activada, podemos hacer reaccionar todo el edificio. Esta es la potencia del sistema, ¿vale? Protección de inundación, protección contra humos y, sobre todo, para mí también importante, sobre todo en los tiempos que corren, es sistema OutCloud. Yo vengo del mundo industrial, no me imagino una cadena de producción donde su programa principal esté colgando de un servidor en otro país. No. Para nosotros, un edificio es una máquina industrial con sus sensores, con su procesador y sus actuadores. Por lo tanto, si dejamos de tener internet, si no tenemos red, eso tiene que funcionar. No nos podemos quedar colgados simple por el hecho de que hemos dejado de tener internet. Entonces, todos los datos no los tenemos nosotros en nuestro cloud, no almacenamos absolutamente nada, sino que están en el PLC, que están en el autómata, y es el miniserver. Otro punto importante, sobre todo a nivel residencial, y a nivel también de cualquier tipo de edificio, retail, oficinas, lo que sea, es cómo tiene que funcionar el edificio. Entonces, si un interruptor convencional no se le pide nada más que encender y apagar luces, ¿por qué no podemos estandarizar de una forma todas o la mayoría de los proyectos para que todas las habitaciones, todos los espacios funcionen de la misma forma y, por lo tanto, se pueda ahorrar hardware, ahorrar instalación, programación y puesta en marcha? Entonces, pensando en esto, creamos un estándar propio de control, ¿vale? Estos son nuestros pulsadores, los que son TouchPure, donde la programación, si se hace mediante nuestro estándar, es control central, ambientes de iluminación, botones izquierdos, subir y bajar todas las persianas de la habitación, porque el 90% de las veces está calculado que siempre querremos subirlas y bajarlas todas, planificado en la entrada y salida de esa habitación. Para mí no tiene sentido salir de una habitación y tener que ir a bajar la persiana desde el lado de la persiana. Hace unos años a lo mejor sí, a día de hoy ya no. Y por otro lado, el control de audio, el control de música a la derecha del pulsador. Evidentemente todos los pulsadores se pueden programar de las 1001 formas posibles, pero siempre vamos a recomendar que si tú programas un pulsador para que trabaje de una manera, piensa bien cómo lo vas a planificar en las otras habitaciones
para que el usuario final, porque al final quien lo tiene que utilizar no sois las ingenierías, no sois los arquitectos, no sois los programadores ni instaladores, son los usuarios. Si los usuarios no es fácil para ellos el control, pierde el sentido todo. Para mí pierde el sentido todo. Así que siempre vamos a recomendar estandarizar. Por ejemplo, nuestros pulsadores ya son de 5 zonas táctiles, son la de temperatura y humedad. Por lo tanto, con un solo pulsador en una estancia, tenemos finiquitada el control de clima, tenemos onda de temperatura, humedad, temas de ventilación y 5 zonas táctiles para controlar las funcionalidades más habituales en una habitación. Entonces, ¿dónde se puede visitar cómo funcionamos? Pues tenemos a una serie de showrooms repartidos por España, se puede ir a nuestras instalaciones de PRTs. Cada vez tenemos más empresas partners que hacen showrooms, así que si queréis visitar cómo funciona el sistema en directo, nos podéis escribir y os podemos recomendar el showroom más cercano que podríais ir a visitar. Pasamos al bloque 2, que es donde, antes de hablar del proyecto, me gustaría introduciros un poco a las tecnologías Loxone y lo que podemos hacer y explicaros un poco por qué hemos creado nuestros propios protocolos de comunicación. Entonces, cualquier proyecto que incluya Loxone necesita el cerebro, necesita el autómata, PLC, decidle como queráis, pero necesita un miniserver. En el miniserver es donde está todo. El programa, datos, está la automatización. Es un PLC. En los PLCs está toda la información. Y él es el que se encarga de procesar todo tipo de datos. Entonces, si vamos un poco a especificaciones técnicas del miniserver, vemos que tiene un conector LAN. El miniserver es un dispositivo, es un PLC que nos comunicamos con él a través de LAN, a través de red, tanto sea conectado a un router como sea directamente conectado a nuestro portátil, o si queréis que funcione a través de Internet para hacer el control desde cualquier lugar del mundo. Esto, aquí sí que necesitaríais Internet, pero el miniserver está instalado básicamente como autómata en bastantes cientos de aplicaciones. Tenemos la tarjeta SD, donde está almacenada toda la información en el miniserver. Dispone de 8 entradas digitales de 9-24 voltios que se pueden utilizar como contadoras de frecuencia, que significa que si necesitáis conectar a algún tipo de anemómetro o algún tipo de contador de pulsos, de agua, de gas, de electricidad, lo que sea, estas entradas se pueden utilizar tanto como digitales de contacto, pulsadores, magnéticos, a lo que sea, como contadoras de pulsos. 4 entradas analógicas 0,10 voltios, convertibles a digitales analógicas para conectar cualquier tipo de sensor que nos dé señal 0,10, 2, presión, temperatura, da igual. Luego dispone de 8 salidas de relé de 10 amperios y estable. Y luego dispone de, evidentemente, la fuente de alimentación, Loxone Link y Loxone Tree. Dispone de los dos protocolos de cableados propios de Loxone. El miniserver puede trabajar en IPv4, IPv6, encriptación SSL, SSH. No voy a entrar mucho más en detalles en este aspecto. Podéis consultar todas las especificaciones en nuestra webshop, en nuestra página web. Por otro lado, tenemos el miniserver Go. También tenemos el miniserver generación 1, pero para ahorrarme un poco de diapositivas, lo he borrado. La diferencia es entre uno y otro, básicamente es la potencia. Este tiene 1 GB de RAM y el otro tenía 64 megas. Y aquí hemos incluido nuestro protocolo Tree, porque hemos hecho oficial la comunicación con KNX. El miniserver generación 1 incorporaba el bus KNX integrado. La comunicación no estaba certificada, ahora sí que está certificada, por lo tanto todos estos costes de certificación del chip
no los hemos querido incorporar en el main server, sino que los hemos sacado fuera mediante una extensión de comunicación KNX. Entonces, un poco la diferencia es un PLC de hace 10 años, un PLC nuevo a día de hoy, mucho más potente y mucho más versátil. Por otro lado, tenemos el miniserver Go, que las funciones son las mismas, puede hacer exactamente lo mismo, pero en vez de incorporar nuestro bus cableado de serie, incorpora el bus inalámbrico, el protocolo Air para reformas y demás. Entonces, tecnologías propias, tenemos Loxon Link, Loxon Air y Loxon Tree. Todo lo demás son protocolos de comunicación externos que no son propios de Loxon, pero podemos comunicar sin problema. Entonces, para nosotros el Loxon Link es un CAN bus que sirve para comunicar el main server con todas sus extensiones, ya sean extensiones de comunicación, X, DALI, DMX, RS485, Modbus, lo que sea, o de potencia, como puede ser extensiones de relés. Es de tipología lineal. Toda la comunicación en Loxon está encriptada, toda está encriptada, no se puede descifrar lo que pasa por el bus link, ni por el bus tree, ni por el bus Air. Y es simple y fácil de ampliar. O sea, que un solo miniserver puede llevar hasta 30 extensiones de comunicación. Pueden haber más de un miniserver en un mismo edificio, ya lo veremos luego en el proyecto. Tiene una longitud de cable de hasta 500 metros, o sea, del miniserver hasta la última extensión puede llegar a los 500 metros. ¿Y qué es lo que nos permite el BusLink? Flexibilidad. Para mí el BusLink es flexibilidad. Una instalación, si no necesitamos nada más, puede ir perfectamente solo con el miniserver, si no necesitamos nada más, pero en el momento de que necesitamos comunicar con algún protocolo en oficinas, DALI, a día de hoy creo que es el protocolo más utilizado a nivel de retail y oficinas. Pues es un protocolo súper flexible, muy práctico y que va muy bien a la hora de hacer el control de iluminación. Entonces, con una extensión DALI o varias o hasta 30 extensiones DALI por miniserver, podríamos hacer el control de iluminación de unas oficinas sin problema. Es un bus lineal, ¿vale? Es un bus serie. ¿Qué significa esto? Que podemos comunicar desde el miniserver a la primera extensión, salimos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, máximo 30 y al final lo que hacemos es terminar el bus con una resistencia de 120 ohmios. Lo que nos permite esto es que el miniserver con sus extensiones habla link. Como yo siempre digo, habla inglés. Entonces, cada una de las extensiones se comunica con los distintos dispositivos con el protocolo que se necesite. Que tenga dispositivos tree, mi server habla con link con la tree extension y luego la tree extension habla a tree con sus dispositivos. Air igual. Tengo un proyector o una Paradox para controlar RS232 igual. RS485, Modbus. A nivel de control de clima, ventilación, Modbus se está utilizando prácticamente a diario. Modbus RTU, porque si es Modbus TCP, el propio miniserver ya puede comunicar con Modbus TCP/IP y BACnet/IP desde la última versión de software. Así que la diferencia entre un miniserver de junio a un miniserver de septiembre, el mismo instalado, es que si yo actualizo el firmware de ese miniserver y tengo dispositivos BACnet/IP en una instalación, ya puedo comunicarme con ellos. Esto es lo que hace que podamos actualizar nuestro propio hardware y nuestro propio software. ¿Que necesito pasarela DALI o regular directamente circuitos de iluminación de 220, 230? Tenemos extensiones de potencia, como puede ser la dimmer extension o la extensión relay de relés. No voy a entrar en las especificaciones técnicas de todas las extensiones que tenemos, pero sí que quiero hacer un poco de repaso. Extensiones Tree, Air, Relay de 14 salidas de relés, Dimmer Extension, Digital Input Extension, que es una extensión pequeñita de 20 entradas digitales, con contadoras de pulsos, evidentemente. Extensión de entradas analógicas, extensión de salidas analógicas,
Luego extensiones de comunicación, MX, DALI, Modbus, RS232, 485, Frolin. Frolin es una colaboración que tenemos con un fabricante de calderas de biomasa. Internorm, que está entrando fuerte aquí en el país, que son fabricantes de ventanas. Tenemos una colaboración, tenemos una extensión que nos comunicamos directamente con los dispositivos ITEC. OneWire, que utilizamos mucho para temas de control de temperatura. InOcean, KNX. Todo lo que sea protocolo de red, HTTP, comandos HTTP o UDP, vienen integrados con el miniserver. Así que el propio miniserver es un servidor. Bueno, así que tenemos las APIs abiertas, incluso se puede actuar sobre el miniserver desde aplicaciones de terceros sin ningún tipo de problema. Hago un resumen de lo que es el protocolo vía radio, Loxoner. Es nuestra tecnología inalámbrica que no significa Wi-Fi ni Internet, sino a frecuencia 868 MHz, con la posibilidad de cambiar la frecuencia hasta 12 canales de comunicación. ¿Qué significa esto? Que tenemos la capacidad de ver si una instalación está muy saturada, si una frecuencia está más saturada que otra, y cambiar la frecuencia de nuestros dispositivos para que la velocidad de comunicación sea mucho más rápida. Incluso lo que podemos hacer es que si en algún momento el sistema detecta que hay una saturación de frecuencias, por un inhibidor, por ejemplo, podemos hacer saltar la alarma. Así que es lo que nos permite crear nuestros propios protocolos. Esto desde cuando salió no era posible, no teníamos tanta información y se ha ido ampliando a medida que han ido pasando los años. La comunicación con Loxoner, con dispositivos, es IPsec, así que toda la comunicación está encriptada. Si un miniserver encripta una comunicación con un dispositivo, otro miniserver no puede ver esta comunicación. Es bidireccional, por lo tanto, todos los dispositivos nos dicen su estado y viceversa. Está pensado para consumir lo mínimo posible y es escalable hasta 128 dispositivos. O sea, una sola extensión Air o miniserver Go puede controlar hasta 128 dispositivos. Os animo a visitar nuestra página web porque tenemos dispositivos Air de todo tipo de colores, tamaños y demás. ¿Es actualizable? ¿Qué significa esto? Que un dispositivo comprado hace 5 años puede tener la última versión de software si hay una mejora, si hemos colgado una mejora. Por ejemplo, mejora de comunicación, que ahora en la última versión hemos hecho que la velocidad link que el sistema sea un 60% más rápido. Para mí es una burrada. Pero se ha optimizado la comunicación Air. Así que todos los dispositivos son actualizables. El primer miniserver que se fundó en 2007 tiene la última versión de software. Por lo tanto, para nosotros es una de nuestras, voy a decir máximas, pero mínimo, o sea, lo mínimo que tiene que tener un producto nuestro es que pueda trabajar con todas las actualizaciones de software que lanzamos. Y otro punto importante es que ¿qué hemos generado mediante Loxon Tree y Loxoner? Poder hacer sistemas híbridos que funcionan prácticamente igual. O sea, es muy fácil hacer una programación, una instalación cableada con una instalación inalámbrica y que funcionen fácilmente y rápidamente. Así que en este aspecto va muy bien. Todos los dispositivos que están alimentados es tecnología Mesh, por lo tanto hacen función de repetidor y esto nos facilita la ampliación de cobertura de nuestra señal. ¿Cuál es el otro? Para mí, francamente, entré en 2016 sacamos Loxon Tree. Para mí he trabajado con varios protocolos ya. Es el más simple, el más rápido y el más fácil que he trabajado nunca. Y la verdad es que cada día no deja de sorprender. Puntos fuertes. Tree significa árbol, por lo tanto, salimos de lo que es la fuente del miniserver de generación 2 o de la Tree Extension y ramificamos. Entonces, ¿qué nos permite esto? Cortar, pegar y empalmar
súper simplemente. No es necesario planificar exhaustivamente cómo tiene que ser el bus, porque todos nuestros dispositivos tienen número de serie, por lo tanto son reconocidos por el bus. Y la tipología de instalación es flexible. O sea, que puede ser en árbol, puede ser en estrella, puede ser en serie. Mientras no cerremos el anillo, no hace falta pensar demasiado a la hora de diseñar una instalación con TRI. Y para mí, uno de los puntos importantes es que incluido en el software tenemos una herramienta de diagnóstico. ¿Qué significa? Que si yo tengo una instalación funcionando con todos mis dispositivos y falla algo, un cable por lo que sea se desconecta, o cortan el cable de un dispositivo por equivocación o lo que sea. Podemos hacer un diagnóstico y saber exactamente qué dispositivo nos está fallando, ¿vale? Entonces es una herramienta que para nuestros partners es realmente útil. Es muy fácil de poner en marcha e instalar, muy fácil. Todos nuestros dispositivos reaccionan cuando estamos programando, o sea que si yo estoy programando detectores de movimiento, pulsadores o lo que sea, ellos reaccionan para indicarme que son realmente ellos los que estás programando. Incluso a día de hoy podemos hacer puestas en marcha directamente con el móvil. Entonces, puede ser en árbol, en línea, en estrella, en bus, menos en anillo, cualquiera. Para que os hagáis una idea, cada TRI extension tiene 2 ramales y cada ramal puede llevar hasta 50 dispositivos y 500 metros de cable bus, ¿vale? Entonces, con un propio ramal, en el mismo bus podemos conectar mecanismos, pulsadores, a pastillas de entradas binarias, luces. Nosotros tenemos luces con nuestro propio protocolo, estaciones meteorológicas, cualquier tipo de dispositivo lo podemos conectar. Y si en esa habitación no hay dispositivos finales que sean Loxon, como puede ser 2 circuitos de iluminación, no pasa nada porque tenemos una pastilla de 2 salidas de relé de 10 amperios que podemos llevar el bus TRI y la línea de iluminación, la línea de luz, y conectarlo en esos 2 circuitos. No hace falta llevarnos todas las vueltas de lámpara, todos los retornos de persiana a cuadro centralizado, sino que podemos hacerlo descentralizado sin ningún tipo de problema. Entonces, hay que valorar el coste de todo. Así que de aquí la importancia de la planificación. Si yo planifico una instalación toda en estrella, tendré que contar mayor cuadro eléctrico, más horas de cableado, más riesgo a errores y más, evidentemente, más caro será este proyecto, ya que no sé si vosotros hacéis esquemas eléctricos, pero no es lo mismo hacer un esquema de un cuadro de 2 metros de altura que de un cuadro de 50 centímetros de 50 por 50. Entonces, todas las fases del proyecto influyen, desde el diseño hasta la ejecución. Entonces, a nosotros personalmente nos da un poco igual lo que se tenga que hacer. Lo único que os pongo un ejemplo de una instalación de un cuadro con elementos descentralizados Loxon TRI y un cuadro sin elementos descentralizados. O sea, todos los retornos de pulsador, todos los retornos de lámpara y todas las vueltas de persiana van directamente a cuadro. Se puede valorar muy fácilmente el precio de un cuadro, el precio del otro. Más horas, más tiempo. Pero al final es flexible, así que cada uno decide cómo lo quiere plantear. Un ejemplo para nosotros, que es bastante fácil, si tengo un par de plantas y tengo 2 ramas, una rama por planta, y podemos pasar una manguera a la caja central de derivación, caja de registros, y de ahí derivo a todos los dispositivos. Igual, igual, igual. ¿Que podríamos sacar de una principal e ir repartiendo? Sí, no habría problema. Al final es escoger una dinámica y hacer todos los proyectos igual. La estandarización nos ahorra más tiempo. Llegados a este punto, hemos visto un poco de dónde venimos. He pasado un poco por encima de todo lo que son nuestras tecnologías.
os recomiendo entrar incluso en la página de soporte, pero en la webshop, donde podréis ver todas las extensiones, todos los dispositivos, todos los accesorios, ¿vale? Con su documentación y toda la información que necesitéis. Vamos a ver un poco el resumen. El proyecto es bastante grande y no me gustaría alargarme demasiado. Voy a hacer hincapié para mí en las funciones más importantes y distintas un poco que tiene este edificio asistencial. Entonces, hablamos de una residencia, de un edificio que consta de zonas de habitaciones, que son las marcadas debajo en rojo, rosa y lila, zona de aulas, que son la naranja de arriba, la azul, hay aulas y hay zonas polivalentes, un poco de todo, zona de lavanderías, de cuadros y zona de recepción. Me voy a centrar en lo que es el control de la zona de aulas, esta superior, y la zona de habitaciones. En este caso, como el proyecto es bastante importante, no pretendemos que solo un PLC se encargue de toda la instalación, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un miniserver por zona. Ese miniserver se va a encargar de su zona y el otro miniserver de la otra, y entre ellos los vamos a comunicar en el rack de comunicaciones con LAN, y vamos a hacer lo que llamamos un gateway cliente. ¿Qué significa esto? Que todos los miniservers tendrán su programa y funcionarán de forma individual, pero lo que es la visualización, lo que es el control, lo que es la app, se unificará en un solo proyecto. Así, para los usuarios o para dirección o para los de mantenimiento, no tendrán varias zonas, sino que tendrán varias habitaciones, varias aulas o varias lo que sea. Estará todo junto. ¿Qué pasa si alguno falla? No pasa nada, simplemente todo sigue funcionando igual y ya está. Entonces, 7 zonas distintas, 7 miniservers. En la zona de aulas voy a intentar hacer un seguimiento de las zonas para que os pongáis en situación. Tenemos aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Este es el pasillo principal. Tenemos zona de baños, zona de enfermería y zona de habitación y demás, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serán las necesidades de esta instalación? ¿Cómo se había planificado de inicio? De inicio se había planificado con interruptores, mecanismos convencionales para graduar, para encender y apagar todos los circuitos de iluminación, una zona de clima, un termostato para cada zona, para cada aula. No se controlaba lo que es el sombreamiento y se quería hacer que las líneas, la línea exterior de iluminación que daba a la fachada, se regulara en función de la luminosidad exterior. ¿Cómo se va a controlar ahora mismo? Vamos a tener un control de regulación constante con protocolo DALI. Al final aquí tenemos unas luminarias de 60×60, paneles de 60×60, que se van a regular en función de los lux ambiente. O sea, tendremos un control de iluminación constante siempre y cuando haya presencia de los lux. El control de sombreado se hará en función de si hay luz de día o no, o sea, que todos los días cuando salga el sol se van a subir todas las persianas del aula y cuando se vaya el sol van a cerrar, y si es necesario por demanda de temperatura van a ponerse en sombreamiento. ¿Qué significa esto? El server, cuando se configura una posición GPS, unas coordenadas, longitud, altitud y latitud. Con esto sabemos la posición y la altura del sol. Esto viene incorporado directo con el propio miniserver. ¿Qué hacemos? Pues si esta persiana se pone en modo automático y el sistema calcula que el sol está pasando por esta zona de aquí, va a hacer que bajen las persianas y sombre. ¿Qué pasará cuando deje de dar el sol? Volverán a subir para maximizar la luz natural. Esto involuntariamente nos aporta en invierno calor natural
y en verano frescor, de forma pasiva. Y otro aspecto importante es el control de clima y el control de ventilación de todas las zonas, ¿vale? Dispositivos que se utilizan en cada aula. Se utiliza un touch tree, que ahora os explicaré lo que es con más detalle, sensores de presencia, Nano 2 RT y compact dimmers en lo que es el pasillo principal, ya que todo esto son tiras LED de 5 metros. Lo que haremos será poner compact dimmers en falso techo para que en función de la hora del día tenga más o menos regulación. ¿Qué nos permitirá también? Que si hay alguna alarma en el aula, ahora entraré un poco al detalle con los dispositivos, pero si hay alguna alarma en el aula, hay algún grito, se necesita asistencia, podemos hacer que lo que es la zona de administración y el pasillo haga un parpadeo y nos indique cuál es al aula que se necesita asistencia. Entonces, en cuanto a dispositivos, utilizamos nuestros sensores de presencia, que llevan un sensor PIR, movimiento, sensor sonda de luminosidad y sensor acústico. ¿Qué significa con sensor acústico? Pues detectamos, mantenemos el ambiente encendido en caso de que no haya movimiento, pero sí hay alguien hablando o una tele encendida o lo que sea. Y en el caso de superar X volumen, podemos lanzar un aviso a donde sea. El sistema para que os hagáis una idea, el sistema de avisos que se había planificado más o menos rondaba, no recuerdo mal, los 30 o 40.000 euros de presupuesto. Ahora el sistema de avisos está incluido con el propio miniserver, así que solo hay que ponerlo en marcha y programarlo como se desee. Avisos en app, avisos en zonas de audio, tanto sea en local como en remoto, que esto entraré un poco más al detalle luego. Luego, para los mecanismos, se pondrá un touch a cada aula. Nuestros pulsadores, este pulsador, precisamente, son 75 euros en PVP, que significa que con un solo pulsador, llevándole un cable de datos y una sola caja y un solo mecanismo, tenemos tenemos el control de la iluminación, y tenemos el control de las persianas del aula y los botones de la derecha. En este caso, se tiene que acabar de pensar la funcionalidad. Pero ya tenemos la sonda de temperatura, entonces se calculó que aproximadamente en esta instalación se van a ahorrar 70 termostatos de pared. O sea, la función de mecanismos, pulsadores y termostatos la sustituimos por un solo touch. ¿Qué significa esto? Que la automatización no será nunca una partida extra a la base, sino que compensará otras muchas partidas, como es en este caso partida de clima y partida de mecanismos de pulsatería eléctrica. Por otro lado, para lo que es el control de persianas utilizamos el Nano 2 RT, este dispositivo verde, que tiene dos salidas de relé de 10 amperios, pero para mí lo más interesante es la detección de flujo de corriente. ¿Qué significa esto? Que si la persiana, el peso de la persiana es más de 50 vatios, detecta automáticamente los finales de carrera. ¿Qué nos permite esto? Tener una visualización y un control exacto de la posición de la persiana. Aparte de que se puede utilizar tanto para sombreamiento como funciones universales. Aquí no hay problema. Lo que utilizaremos para controlar las tiras LED es el compact dimmer, ¿vale? Es un dimmer RGB de 4 canales de 50 vatios por canal, que lo que nos permite es hacer una regulación 0 a 100 muy fina. ¿Qué es lo que hacemos con estos dimmers en caso de necesidad? Pues si necesitamos controlar una tira LED RGB, utilizaremos los 4 canales juntos, pero si tenemos 4 tiras de LED con un solo color, por ejemplo, blanco cálido, siempre y cuando calculando la potencia, ¿vale? Podemos controlar hasta 4 tiras LED, 4 circuitos distintos, ya sea de 12 o 24 voltios, ¿vale? Y por último, tendremos una DALI extension que controlará una o varias DALI extension
que controlarán lo que son los drivers DALI que se instalen. Cada DALI extension puede llevar hasta 64 luminarias DALI y hacer hasta 16 grupos DALI. Lo interesante en nuestro sistema es que en el momento que lo estás poniendo en marcha, todos los dispositivos, todas las luces DALI, las reconoces, hacen un reconocimiento lumínico. Entonces va muy bien a la hora de ponerlo en marcha, se ahorra bastante tiempo. Otro punto clave e importante era la gestión del control de acceso para toda la residencia. ¿Qué ocurre? Estaban planificados 7 videoporteros directamente normales. ¿Qué significa esto? Que estos videoporteros van a ir cableados a su propia pantalla. Entonces, cada vez que se quiera contestar el videoportero, tendrá que ir alguien expresamente donde esté la pantalla para contestar. Idem de que si son 7 videoporteros, la planificación de dónde irán todos, podemos imaginarnos una pared con varias pantallas que solucione, pero en este caso una de las facetas importantes era el personal de seguridad por la noche, que les permitiera hacer la ronda y poder atender a cualquier llamada de cualquiera de los videoporteros. De ahí que utilicemos nuestro intercom, 7 intercoms, con lo cual ya nos ahorramos todo lo que es la pantalla física en pared y podemos convertir todos los smartphones que van a utilizar en la propia residencia y todas las pantallas de PC que se quieran utilizar, porque al final van a haber unas cuantas y se tendrá que decidir en cuáles queremos controlar con la aplicación del OXXO y cuáles no. Pero lo importante es que mientras el vigilante está haciendo la ronda pueda contestar, incluso pueda ver quién está llamando desde el propio smartphone que tendrá mientras hace la ronda. ¿Vale? Otro punto importante también es que se capturan las 10 últimas llamadas que se han hecho a ese videoportero. Por lo tanto, si alguien llama al timbre, queda la imagen, quedan las 10 últimas imágenes que se pueden visualizar. Otro punto en el control de accesos, que habrán 47 teclados NFC con touch, que son teclados táctiles con con lector NFC, en los cuales se permitirá, según qué rangos de usuario, entrar según qué zonas y qué otras no. Por ejemplo, el personal de mantenimiento, personal de dirección, se le tendrá permitido entrar en todas las zonas que sea necesario, pero, por ejemplo, el personal de limpieza tendrá acceso a la zona de lavandería solo, no tendrá acceso a la zona de dirección. Entonces, ¿qué nos permite esto? Hacer un seguimiento a tiempo real de todas las entradas que va a tener todos los teclados, incluso por usuario y por rango. Punto importante en el tema del intercom, y que voy a hacer un repaso luego también, es que se dará acceso solo a nivel conexión local desde la app a cada usuario. O sea, yo voy a tener, yo no, en este caso el personal de seguridad va a tener su smartphone conectado a la red interna, a la red local de la residencia, pero si por lo que sea se lleva el smartphone y sale de la red local, no tendrá acceso a lo que es la visualización, a lo que es la app. ¿Vale? Entonces, todo lo que es personal local solo tendrá acceso a las zonas, a las áreas que le pertoquen a nivel local. Pero, por ejemplo, dirección tendrá acceso a nivel local y a nivel remoto. Entonces, toda esta flexibilidad aportó mucho valor al proyecto, ya que ya diseñamos el control de acceso, el control de la entrada de parking, de la recepción de la entrada peatonal, en función de cómo vamos a querer que trabaje. Y ahora, hablando de la entrada de recepción, hay un aspecto muy importante, es que hay 2 puertas. Entonces, solo se va a abrir la puerta exterior en caso de que esté cerrada completamente la interior. Entonces, todo esto lo va a procesar el miniserver de esa zona. Por otro lado, tenemos la zona de las habitaciones, que
más o menos, el control es bastante parecido, pero en vez de utilizar aquí lo que es el control de clima será un poco más global por zonas, igual que el nivel de CO2. Y lo que sí que era importante es minimizar la pulsetería en las habitaciones. ¿Qué significa esto? Que te puedes encontrar en esta residencia a que si algún residente se vuelve agresivo, romper a golpes todo lo que son los pulsadores, los mecanismos, con lo cual se puede hacer mucho daño. Entonces, lo que hemos utilizado es nuestro Touch Surface, que lo veremos a continuación. La iluminación en este caso es on-off, no es DALI, ¿vale? Lo que se utiliza será los circuitos de iluminación cableados a su cuadro con la regla y extensión, tiras LED en los pasillos. En los pasillos está pensando en una cosa que puede ser muy chula. Y una cosa muy importante es que los cuidadores van a recibir avisos en caso de que hay algún grito, hay algún accidente. Se ve que es bastante común que los residentes se reúnan en el baño y hagan sus fiestas, entonces con el sensor de presencia podremos hacer que si a partir de X horas se oye, salta la alarma de ruido, porque hemos subido de tantos decibelios, que avise a la persona, a los cuidadores, para poder ver cuál es la situación. Y una cosa que se está planteando es poner cámaras IP en los pasillos y si a partir de cierta hora se detecta movimiento, hacer una captura de imagen de cuál es la persona que ha pasado por allí. ¿Vale? Esto también es posible con Loxo. Entonces, a nivel diferente de lo que son las aulas, tenemos el control de los circuitos de iluminación, que lo haremos directamente en su cuadro con la regla de extensión, y el Touch Surface. Esto es un pulsador que diseñamos junto con un fabricante de mármol, que es un pulsador que se incorpora debajo de cualquier superficie, ya sea cristal, ya sea madera, ya sea piedra, ya sea mármol, mientras no sea metálico, y lo que hace es convertir una superficie en táctil. Por lo tanto, nos ahorramos los mecanismos convencionales e irá el Surface detrás de la pared. Con las etiquetitas se podrá ver iluminación, subir y bajar persianas, pero también habrá un botón de emergencia por si la persona cuidadora necesita ayuda porque se ha vuelto agresivo el residente o cualquier situación que necesito, tiene alguna emergencia médica o lo que sea. Entonces, con esto lo que nos vamos a ahorrar será mucho material de repuesto a nivel de mecanismos y evitar también que los residentes se hagan daño. El compact dimmer para los pasillos y el sensor de luminosidad en este caso irá solo a los baños, no irá a las habitaciones. Y así como controles generales que son un poco claves, que muchas veces se separa por sistemas, es el control de la CPD y el control de la sala de servidores, donde controlaremos la temperatura del rack junto con el aire acondicionado y haremos ping a todos los servidores. O sea, nuestro main server es un servidor web, por lo tanto podemos hacer una función de ping a los servidores y si hay alguno que no da respuesta, mandar un aviso o un correo electrónico al informático de turno para que de servicio. Por otro lado, el tema de contadores de energía, habrá contadores de energía, contadores de agua, no solo por el consumo, sino por si también hay alguna fuga de agua. Y un punto importante es que el excedente de fotovoltaica se utilizará para el control antilegionela cuando haya exceso. Se está acabando de pensar cuál será el inversor que se va a poner, pero bueno, nos da un poco igual, ya que si es Fronius, pues tenemos comunicación directa, y si es otro fabricante que tiene comunicación por Modbus TCP, también lo podremos integrar. Aquí sí que no hay más. Otro punto importante que yo recuerdo por mi vida anterior es el control del grupo electrógeno, que lo que se va a hacer, se tiene que acabar de concretar, si será una vez por semana, una vez por mes, será ponerlo en marcha para su mantenimiento, para que el día que toque
tenga un correcto funcionamiento. Grupos electrógenos, cada X tiempo hay que hacerles un encendido para que arranque el motor y para que funcionen las ruedas y demás. Entonces, todo esto se hará de forma automática, que nos permitirá corregir el factor humano. Ya no será necesario ir a hacer el mantenimiento del grupo electrógeno, sino lo que se hará será la monitorización del estado de este grupo electrógeno. ¿Vale? Al igual que en luces exteriores, todo lo que es el control de salida, puesta de zoom de las luces, y habrán unos focos que si algún residente se escapa, pues también se podrán encender desde la app, en este caso, porque el vigilante estará en su garita para ver si hay en qué zona se ha podido escapar o no. Otro punto que se controlará será el control de riego, junto con la estación meteorológica y nuestro servicio de previsión. ¿Y qué es lo que haremos? Pues en vez de instalar una centralita de riego convencional, lo que se hará será controlar si ha llovido, si va a haber previsión de precipitación. Y en el caso de que dentro de 24 horas haya previsión de precipitación, anulamos el riego, al igual que si el riego está activado y en ese momento hay precipitación, pues también lo anulamos, no es necesario malgastar agua si está lloviendo. O si superamos X litros por metro cuadrado, si solo llueven 2 o 3 litros por metro cuadrado, pues a lo mejor sí que es necesario continuar el riego luego para favorecer un buen crecimiento del césped. Siguiendo un poco lo que es la gestión de usuarios, tendrán report de todas las horas de acceso de todo el personal. Y lo que he dicho antes, el control de la visualización en la app solo será en control en acceso local, no en externo. En externo solo los usuarios que se decida que sean externos. Y lo que es el clima, control general. Producción de la sala de calderas, a control del sistema de ventilación mediante CO2, humedad y temperatura y sombreado, con lo cual se va a ahorrar bastante dinero en caso de eficiencia energética. Entonces, conclusión. Este proyecto al inicio se contó con todas las funcionalidades, con todas las partidas por separado. ¿Qué significa esto? Control de iluminación, control de clima, control de sombreado, control de acceso, control del riego, control de consumos. Entonces, si planificamos desde un inicio todo por separado, en el momento de que se quiera automatizar, todo será un añadido. Por lo tanto, el control de un sistema, evidentemente, si hay añadidos, será más caro. Pero ¿qué pasa si lo planificamos desde el principio y pensamos desde el principio cómo queremos que funcione ese sistema? No solo las partidas principales, sino todo lo que va a suceder. ¿Qué significará? Pues que la planificación será mucho más rápida y eficiente, ya que sabremos cómo queremos que se comporte el edificio desde la manera inicial, reduciendo partidas como electricidad, menos mecanismos. Si en todas las aulas solo se ponen enchufes y tomas de red, todo lo que es la partida de interruptores y, por ejemplo, y los termostatos, los podemos unificar, por lo tanto, ahorramos en este aspecto. Todo lo que son tipos de centralitas de clima, centralitas de riego, el miniserver puede con todas las lógicas habidas y por haber, y lo bueno es que podemos automatizar libremente. ¿Qué significa? Que yo puedo decidir cómo quiero que funcione mi sistema de riego, mi sistema de clima. Por lo tanto, todo lo que es la parte de centralitas es prescindible en este caso. Ya estamos ahorrando bastante partida. El control de acceso lo vamos a integrar en el sistema. Por lo tanto, si yo planifico también que lo que es el control de sombreado, no habrá pulsadores individuales en cada persiana, sino que los voy a tener centralizados desde el touch en la entrada del aula, todo lo que es el tubo, todo lo que es la instalación, en cuanto a planificación, es mucho más rápido, mucho más simple, porque en el proyecto solo necesito control de motorización de persiana, un touch
y los sensores en función de los metros cuadrados. Aparte, la tenemos en el Oxon Config, que os lo podéis descargar de forma totalmente gratuita desde nuestra página web, en soporte. Hay una herramienta de planificación donde podéis hacer la planificación de todo el funcionamiento de todas las habitaciones y al final saca una partida de material, con lo cual ayuda bastante a la hora de calcular entradas, salidas, digitales, analógicas, mecanismos, material, fuentes de alimentación, lo que sea. La verdad es que es muy útil y va muy bien. Punto número 2, si planificamos bien. Evitamos el factor humano. ¿Qué significa para esto? Nosotros para esto evitamos tocar. Sobre todo a día de hoy, a nivel de obra pública, cuanto menos interacción manual tengamos con el edificio, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, en el momento de que trabajamos con sensores de presencia, eliminamos interacción con pulsadores, o sea, solo el mínimo concepto y cuando sea necesario. Y todo lo que es el control del mantenimiento, gestión de estadísticas y demás, todo viene incluido, por lo tanto, desde un mismo sitio se puede controlar. Y en el momento de que aunamos todas las funcionalidades y trabajamos automatizadamente, ya no es necesario que se apaguen las luces manualmente cuando se sale del aula, ya no es necesario que el clima se ponga en modo ausencia, que la ventilación trabaje más si es necesario, que el sombreado se tenga que actuar. El sistema funciona de forma autónoma. Aquí, por ejemplo, en las oficinas, es muy curioso porque hace poco ha entrado una persona nueva y hace ya 2 semanas, 3, y el viernes le pregunté qué había tenido que hacer durante estas 2 semanas en la oficina. Y se sorprendió cuando me dijo, pues, no he tenido que tocar ni un mecanismo, va todo solo. El clima, iluminación y persianas. Ahí es donde minimizamos también el contacto físico, por lo tanto, todo lo que sea ayudar en cuanto al control de COVID, mejor que mejor. Otra parte también importante es el tiempo de instalación. Lo hemos visto antes con y sin dispositivos TRI. Sabemos lo que es una instalación convencional. Entonces, si optamos por protocolos de comunicación, nos ahorramos cableado centralizado a cuadro, en caso del TRI un 80% menos. Esto significa menos entubado, menos rozas en instalación en pared, porque 3 cajetines hay que hacer el agujero y hay que pillar las cajas. Y eso significa que en todas las fases de la instalación, desde el constructor hasta la fase de instalación, se ahorra. Menos instalación, más funcionalidades. Menos horas de cableado en cuadro, menos horas cuadros más pequeños, más rápido. Por lo tanto, proyectos más económicos también. Y por último, lo que es la programación y puesta en marcha. Una de las ventajas que creo que tenemos, porque yo también del mundo de la automatización, es que con el mismo software y con el mismo hardware se hacen todos los controles que se necesitan. No tenemos diferentes programas, no es necesario diferentes niveles de automata. Es el mismo server, son las mismas extensiones, son los mismos dispositivos. Entonces, simplificamos la forma de programar para que sea muy visual. Yo a día de hoy puedo conectarme a mi casa y forzar mi instalación y ver lo que está pasando, que es una temperatura, humedad hay en el ambiente, cargar programa. Y para mí también muy importante es el hecho de tener una serie de avisos en cuanto a mantenimiento preventivo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, hacemos el control de clima mediante Modbus y estas pasarelas de clima nos dan una lista de errores, yo puedo mandar este error por correo electrónico a la empresa instaladora de clima y sabrá que esta máquina en concreto instalada en esta instalación está dando este código de error, que le permitirá a esta persona de mantenimiento ser mucho más proactivo. Por lo tanto, todo lo que se pueda ayudar en cuanto a avisos, yo creo que también está muy bien. Entonces, en cuanto a colaboración con ingenierías,
los beneficios de trabajar con nosotros es que no importa el control que tengáis que hacer, que se puede hacer con Loxon. Desde el control más básico de una sala de calderas hasta el control más amplio de un edificio residencial. Tenemos ya unos cuantos años de experiencia por lo positivos que somos los propios trabajadores de Loxon, quien echan una mano a las empresas partner para poner en marcha dichos proyectos. Por lo tanto, lo que es la velocidad de puesta en marcha e instalación es mucho más rápida, mucho más fluida. Si necesitáis ayuda en la planificación y el concepto, estamos encantados de echaros una mano. Vais a poder hacer proyectos bastante más económicos si utilizamos sistemas de cableado como por ejemplo el TRI, ¿vale? Por lo tanto, proyectos mucho más rentables. Tendréis siempre una persona de contacto a vuestra disposición, ya sea yo personalmente, que también participo, o siempre tendréis una persona directa de fabricante para solucionar vuestras dudas. Tenemos a servicios de soporte, correos electrónicos y demás, asistencia telefónica, por si tenéis que necesitáis ayuda en la planificación de un proyecto, herramientas como macros para EPLAN, modelos INCAP para hacer todo tipo de esquemas y demás, y si falta algo, nos lo hacéis saber, lo pedimos a central y nos lo generan, al igual que elementos de marketing y comunicación para los diferentes proyectos mediante newsletter y redes sociales y demás. Y otro punto para mí clave e importante, lo he dicho antes, pero me gustaría hacer hincapié, es que como fabricantes trabajamos con una red de partners. O sea, todos los proyectos que planifiquéis con Loxon no vais a depender de nosotros para absolutamente nada. Los partners son partners que son empresas instaladoras, integradoras, totalmente ajenas a Loxon, excepto que son partners que podéis contar con ellos para llevar a cabo vuestros proyectos, y si necesitáis ampliar, necesitáis modificar, necesitáis que os echen una mano con cualquier cosa, ellos os van a echar una mano encantados y nosotros estaremos con ellos para poder darle el servicio lo más rápido posible. Entonces, nunca vais a depender del fabricante para hacer cualquier modificación, ya que nosotros no vamos a instalar directamente ni a programar directamente, sino que echaremos una mano a nuestra red de partners. Aquí el webinar de hoy, somos unos cuantos y seguramente tendréis bastantes dudas y bastantes preguntas, así que estaremos encantados de llamaros si queréis y tener una conversación, las dudas técnicas que os puedan surgir, dudas de cualquier tipo, porque estoy convencido de que os vais a conectar a la página web y vais a echar un ojo en todo lo que podemos hacer y os generarán más dudas. Así que os planteo que nos escribís a info@loxon.es. Si queréis, daros vuestro teléfono de contacto o correo, o nos planteáis vuestras dudas por correo. Estaremos encantados de contestaros, mandaros links, llamaros, lo que necesitéis. Y también podéis seguirnos a todo lo que son las redes sociales, tanto Facebook, canal de YouTube, Instagram y Twitter. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Y nada, si tenéis cualquier cosa, nos ponemos en contacto. Cuidaos mucho y gracias.